Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Hola, buenas noches. Bueno, este es el capítulo 500 bis del País y los Escritores. ¿Por qué? Porque ya el 500 salió al aire el jueves pasado y hoy grabamos el 500 bis porque me parecía hacer 500, 501, no estaba de acuerdo. Vamos a hacer el 500 en dos partes. Esta es la segunda parte y quiero presentar en el inicio de este capítulo este diploma que nos entregó la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, firmada por su presidente, el doctor Alejandro Baccaro, y por su secretario de prensa, mi amigo el doctor Antonio Las Heras, por los 500 capítulos de este ciclo. Son 10 temporadas de 2016 en esta radio, El País y los Escritores. La verdad que un buen reconocimiento, porque, bueno, hacer un ciclo unitario, llegar a los 500 cuesta, no es lo mismo que un ciclo diario donde, bueno, usted hace 20 programas por mes o 22, pero hacer 500 unitarios son 10 años. Tenemos una mesa muy especial. Tengo mi gran amigo, el doctor Antonio Las Heras, aquí a mi izquierda. Pero buenas noches, Edgardo. Sí, yo sigo reflexionando sobre 500 programas. Este sería el 501. No, 500 bis. No, el bis. No, tampoco, es 500 bis. Este es 500 bis. 500. El 1 será el continuación. Próximo. Exactamente. O sea, correcto. ¿Le parece bien? Excelente, magnífico. Buena idea. Además, ¿no? Muy creativo, poético. Sí, usted es poeta también. Entre otras Leo cosas. sus poesías. ¿Sí? Bueno, ¿quién no tiene poesía publicada? Alejandro Tarruela, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Edgardo? Un investigador, escribe sobre temas políticos, sobre militancia, pero sos poeta también. Sí, y novelista. Claro. Sí, ¿qué te Tengo parece? mi novela. Pero no, yo veía la poesía, sí. Sí. Sos novelista desde ya. Bueno, Gracias por estar. 500, no, gracias a vos, una vez más acá. 500 es un número importante, ¿no? Que denota una dedicación inusual, ¿no? Porque hay que llegar a 500 programas en el día a día, en el caminar, en el transitar la ciudad, las palabras y los nombres, ¿no? Así que felicitaciones, Edgardo. Gracias, se han pasado bastante rápido, te aclaro, ¿eh? No es que uno... Inclusive este año yo no me di cuenta y cuando reparo en el número, porque bueno, llevo una orden con los capítulos, porque alguna vez si hay que buscar alguno repetir, tengo que tener una orden. Y veo que voy por el 497, ahí caí que ya llegó a los 500. Patricio Zunino, escritor, ¿Zunini o Zunino? Zunini con I. Con I, Zunini, escritor y director del Fondo Nacional de las Artes. ¿Qué tal? Pero no tengo poesía publicada. Bueno, tengo muchos libros de poesía en mi casa. No sé Bueno, si está eso bien, cuenta. pero te gusta. Sí. ¿A quién no le gusta la poesía? Es difícil, ¿no? A cualquiera le debería gustar. Pero es importante dedicarle un rato a la poesía. Y además que muchas veces, aun cuando no tenga sentido, la poesía tiene un sentido, un significado, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho la poesía. Me gustan grandes escritores. Bueno, en una época me dediqué a leer a Pablo Neruda, por ejemplo. Pero me gustan escritores también argentinos, muchos poetas argentinos. ¿Te acordás, Antonio, que en una época yo militaba en la Fundación Argentina para la Poesía? Uh-huh. Una entidad, bueno, fundada ya, creo que en los 60 por Nicolás Dodero. Claro. Por el gran poeta Carlos Débole, que se reunían en la calle Cangallo, en lo que fue la peña más antigua de Buenos Aires, el Cenáculo, Es cierto. donde no entraban las mujeres, Sí. Bueno, solamente hombres. Modelo británico. Claro, Claro. claro. Una La maravilla. vuelta al mundo en 80 días, hay todo un episodio en torno al tema de que las mujeres no entraban a los recintos donde estaban los hombres, ¿no? Los clubes. Sí, Claro, sí. claro, desde ya. Bueno, ya en la parte final de la vieja comisión, porque existe la Fundación Argentina para la Poesía, Claro. actualmente con Alejandro Roemers y con Julia Vincinguerra. Es más, le he mandado un documental que encontré original, grabado con Nicolás Dodero y Julio Bepré,
que hicimos para la feria del año 91. De 1991. Sí, señor. Imagínate. Lo grabamos en Ramallo, que había un estudio, y nos fuimos todos a Ramallo a grabar. Y las presentaciones son de Ernesto Fried. Ajá. Se lo mandé a Julia, se emocionó a Vincent Guerra porque a Lidia, perdón. No tenía idea de la existencia de ese documento. ¿No? Todavía la feria estaba en el Centro Municipal de Exposiciones. Sí, claro. Yo salía de la Facultad de Derecho y cuando no había hora ocupada me iba a la feria. La curo del año 85, creo, la feria. 85, 86, por ahí. Pero bueno, Alejandro acaba de publicar con mucho éxito Las dos muertes del general, si no me equivoco. Las dos muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado, ¿no? Vela. Por eso no me acuerdo porque no me llegó el libro. Pero no, te llegó. Pero no me llegó. No llegó, pero si hubiera sabido te lo traía. No importa, para la próxima. Sí, llegó, pero la encomienda no te la pudieron dar porque no estabas en tu casa. Claro, claro. Tenés que ir a buscarlo al correo. No, pero lo mandó acá. No, pero vos en ese momento vos habías viajado. Sí. Claro, y es posible que te haya llegado al lugar donde estuviste. Me mandaste a Italia. No, fue a varios lugares. Ahí fue un lugar a otro. Yo me doy cuenta. Y al final, no importa, pero contame cómo te va con el libro. Bueno, bien. Es un libro obviamente muy polémico porque plantea que no hubo fusilamiento de Aramburu, ¿no? Pero es una novela, no un ensayo. Es una novela, no. No es un ensayo histórico. No, en realidad todo surge porque yo me enteré de muy jovencito, ni bien sucedió el presunto secuestro de Aramburu, que no había habido secuestro, sino que era una operación. Entonces en ese momento el consejo que me dieron, porque me enteré enseguida, a raíz de un episodio que estuve cercano, que no debía decir nada porque era un secreto de Estado. Cosa que luego se corrobora cuando Sara Aramburu, contado esto, yo creo que lo cuenta o Emilio Gibaja, que cuando Morroy es hombre, ministro del gobierno de Lanuse, va Sara de Aramburu, la mujer, la viuda de Aramburu, y le dice, ¿cuándo van a decir la verdad sobre esto? Y Morroy le dijo, nunca, es un secreto de Estado. Entonces, obviamente ese tema, estando tan cercano, te obsesiona. Claro. Es escribir, a guardar cosas, material periodístico, pero a la hora de tener que... ¿No existió Timote? Timote existió, pero llevaron un cadáver, no fusilaron a nadie. Entonces el tema es que digo, si yo hago un ensayo con tantos años y todo eso, voy a afirmar una verdad que no me interesa afirmar una verdad. En realidad yo digo, bueno, correcto, dicen que hay una muerte, bueno, voy a contar la segunda muerte. Entonces voy a hacer como dice Humberto Eco, la ambigüedad es el terreno del lector. Bueno, vamos a poner al lector en eso. Entonces escribí una novela contando la época, todo, hice parte de ficción para poder montar. ¿Qué hice? Toda la información periodística de medios y cosas que fui consiguiendo, porque una de las cosas que conseguí fue que una de las personas que vivía con Perón en Madrid me contara cómo fue que se murió Aramburu, que no fue en un episodio traumático, pero no fusilamiento, ni secuestro, ni nada. Entonces esta persona, la primera vez que la voy a ver, tenía un lugar importante en el gobierno de Menem, me toma de los hombros y me dice, Alejandro, vos estás loco. Claro. Si yo te cuento lo que Perón dijo ese día, nos matan a los dos. Entonces le dije, bueno, ya me contaste la mitad. Y entonces en el 2003, más o menos, estaba por morir, me llamó un día de la casa, urgente fui, estaba una semana le quedaba, tenía un cáncer terminal, y entonces me contó que sí, que Perón sabía lo que Perón se lo había contado al día siguiente, o sea, el 29 de mayo del 70 secuestrado, el 30 se lo cuenta en Puerta de Hierro. Y le dice, ¿y cómo sabe usted, general, si todo el mundo dice que está secuestrado? Dice, te vio que estuve una hora hablando por teléfono, sí, la inteligencia alemana. Antes de cerrar el libro, porque esos libros vos los buscás y los libros te buscan, ¿no? Estaba caminando por una calle en San Telmo y me para una persona y me dice, vení, te voy a contar quién es la persona que le contó a Perón cómo había muerto Aramburu, quién es de la inteligencia alemana. Entonces me da el nombre, un tipo muy, muy conocido en la historia, y entonces, bueno, llamé a la editorial que estaba cerca, pum, y cerramos con eso. Pero la idea es que la novela trabaja en la ambigüedad, y eso te da un campo, me daba mucho más ancho que el del ensayo, ¿no? Claro.
que salía a pelearme, decir yo tengo esta verdad, y bueno, y yo como soy periodista y no creo en eso de que los periodistas decimos la verdad, yo digo apenas si podemos construir un verosímil, ¿no? La verosimilitud de los hechos que nosotros contamos es lo que avala, digamos, la validez o no de lo que nosotros decimos, ¿no? La verdad es un hecho de carácter filosófico, y por la formación que tenemos nosotros, eso es de otro carácter, ¿no? Eso. Así que bueno, está caminando bien ahí, con despacito, digamos, en el rumbo que tiene una novela controvertida como esta, pero bien, con buenas. Pero repetirnos el título, porque es un título largo, hay que grabarlo. Sí, es Las 2 muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado. Por eso yo decía, las 2 muertes del general, lo abrevié. Sí, claro. Me parecía que era más contundente, ¿no? Publicado por... Lo publicó Editorial Marea, Ajá. que dirige Constanza Brunet, que es... Vamos a ser compañeros de catálogo. ¡Ah, qué muy bueno! bien. Mira qué bien. Sí. Qué bien, qué bien. Entonces, que es una gran editora realmente, Constanza. Dice que yo tengo un libro que es Güemes, el héroe postergado, con ellos. El libro que está en la segunda edición, muy bien, que hemos hablado acá. Pero hace rato, sí. Y entonces cuando después me di, bueno, ¿qué hay? Lo vio ella, y porque había acá en unas principales editoriales argentinas, me lo había pedido el responsable de Latinoamérica, y los editores se asustaron, ¿viste? Yo digo, llega a tener un libro, si esto en lugar de ser Las 2 muertes de Aramburu fueron Las 2 muertes de Kennedy, me atan a un árbol para que no firme con otra editorial, acá se asustan, digo, pero esto es el absurdo, ¿no? Entonces ella enseguida, sí, vamos, adelante. Y por eso está una editorial de las independientes que trabajan con mucha seriedad realmente. Excelente. Bien, y Patricio, hoy lo presentamos, no estuviste nunca aquí. No, bueno, en este programa no. En el programa no, en la radio sí. Sí, en la radio sí. Pero sí, es la primera Contá vez la que- experiencia de esta radio, porque fuiste parte de esta radio. Sí, tengo que hacer el cálculo, pero hace 7 u 8 años teníamos un programa los jueves a la noche que se llamaba Notas al Pie y que hablábamos de libros, que es una pasión. ¿Qué te parece? Fue muy linda, la radio era linda, el lugar era lindo, uno salía con ganas. Lo tuvimos con Ana Correa y con Mercedes Funes, estuvimos un año, yo después al año siguiente me fui a trabajar a otro lado, ellas continuaron un año más. Y creo que Ana siguió haciendo un podcast después, o sea, fue mutando el programa a lo largo del tiempo. Mirá vos, qué maravilla, ¿eh? Bueno, y escribís, obviamente. Sí. Vas a ser compañero de... Voy a ser editorial compañero de Ale. de Alejandro, porque el año que viene yo me dedico más que nada a biografías. Bien. Biografías y ensayos. Publiqué una de Fogwill, publiqué 2 libros sobre Borges y el año que viene saco uno de Divinsky, en Marea. Ah, de Divinsky. Sí. Una maravilla, Divinsky. Sí. Nosotros veníamos con Daniel haciendo... queríamos escribir sus memorias. Entonces nos sentábamos en el Museo Evita, que queda en Palermo, no es tan lejos de acá, Sí. y nos quedábamos hablando. Ya el último tiempo él estaba enfermo y No, hace mucho que falleció Divinsky. hace 2 meses, 3 Hace meses, poco en agosto. falleció. Sí. Y bueno, el último tiempo el último año casi que no nos veíamos, me quedaron las cintas y hablamos con la familia para ver si podíamos hacer un perfil, un algo, que no va a ser una memoria, obvio, tampoco va a ser una biografía muy intensa, pero sí recuperar esa voz de él y recuperar a todas las personas que hablan sobre él, ¿no? Que es un tipo muy valioso, Divinsky, en la industria editorial argentina. Sí, Ediciones de la Flor. Ediciones de la Flor. Siempre tenía su puesto y lo sigue teniendo en la Feria del Libro. Sí, Debe haber claro. estado desde la primera edición. Yo creo que sí. Yo voy del 85 y siempre la vi. No, aparte editaban a Inodoro Pereira. Él estuvo antes a y él... Fontana Rosa. En el 83, él hizo... fue famosa la pared en donde la gente podía dejar escrito Sí, me acuerdo. frases, y entre las Sí. frases decían se van y nunca volverán, Sí, y cosas claro, por el estilo. sí. No, además es uno de los tipos que suceden a varias editoriales muy importantes de los años 60. Jorge Álvarez. Jorge Álvarez y Tiempo Contemporáneo también. Claro. Más pequeña la trayectoria, pero es un poco el espíritu de ellos, ¿no? Es que él recupera a Quino desde Jorge Álvarez. Exactamente, Porque Jorge sí. Álvarez tenía una deuda con Quino, entonces Mafalda no estaba saliendo y Daniel se hace cargo de la deuda de Álvarez y Claro. empieza a publicar él a Mafalda.
Claro, ahí termina editorial y él se dedica a la producción del rock. Jorge Álvarez, claro. Funda Mandioca. Exacto. Ah, exacto. Claro, sí, funda sí. Mandioca. Sí. Con Pedro Pujó. Claro, el desarrollo daba lugar a editoriales independientes muy fuertes, ¿no? Caso Jorge Álvarez, el caso... Pero Divinsky también publicó, era un tipo jugado, perdón, estábamos hablando de tu libro, pero Marea nos llevó a hablar de Divinsky. Pero Divinsky era un tipo jugado porque publicó muchas primeras novelas. Sí, sí. Publicó Pichiciegos de Fogwill, ni bien termina la dictadura, no la publicó antes, la publicó en el 84. Publicó la primera novela de Caparrós, la primera novela de Goebel, publicó Humberto Eco, que mencionaste hace un segundo, Sí. publicó El nombre de la rosa, lo publicó él. Exactamente, sí, sí. Divinsky tenía muy un innovador, catálogo, sí. un catálogo muy potente. Y aparte los 80 fueron, después de la dictadura, fueron años de mucha evolución cultural, ¿no? Era como que se estaba buscando todo lo que no se había podido conseguir antes. Entonces había una juventud que siempre recordamos con Antonio, ¿no? La juventud que caminaba con el librito bajo el brazo. Era una costumbre de ir a cualquier bar y ¿qué estás leyendo? Peor aún, esto lo publiqué en una nota que salió en el diario La Prensa hace unos meses, recordando lo que era en aquellos, hacia los años 80, en la confitería La Paz, que ya no existe, otra, frente al obelisco donde tenía su estudio de abogado, pero quedó en la historia como poeta, ensayista, novelista, crítico. Hablo de Juan Jacobo Bajarlía. Ajá. Sí. Bien. Le hiciste un homenaje hace poco. Sí, porque se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento. Yo fui discípulo de él. Entonces nosotros sabíamos que a 6 de la tarde Bajarlía cerraba el estudio, bajaba en la puerta ahí de la calle Cerrito, al lado había un bar que todavía existe, se sentaba ahí conocía a Jorge Asís, a Héctor Lastra y a otros de aquella época. En ese tiempo, el insulto más grave que había no era acordarse de tu madre. El que te quería insultar, estaban hablando de esto o lo otro, entonces miraba a un tercero, medio lo codeaba y decía: ¿cómo se nota que no leyó a tal? Ah, pero podía dar lugar a que se trompeara. No había leído lo último que escribió Sartre, por ejemplo. Fíjate cuál era el insulto. ¿Cómo se nota que no leyó? Esto era lo grave. En otra época. Bueno, porque en nuestra época todos, vos sos mucho más joven que nosotros, pero nuestra generación, yo lo que digo hoy, hablaba en el programa, en el 500, la falta de lectura de los profesionales que están en los medios. ¿Cómo se nota que no han leído? Porque Sí. vos decís Jorge Álvarez y yo te cuento la historia de Álvarez. Pero no solo porque la viví, lo traté a Jorge, porque he leído, me he formado. Y hoy lo que está faltando en los que comunican, yo digo periodista, para mí no existe el comunicador, es periodista o es locutor, no hay mucha vuelta. Exacto. No hay mucha vuelta. ¿Qué es el comunicador? Es un comunicador, ser uno que escribe comunicados. Claro, ahí estamos. Claro, sí. pero Sí. Comunicado que le dicta a otro. claro, exactamente. No la creatividad del periodista. Pero lo que está faltando es lectura, viejo. Las nuevas generaciones de profesionales Ahora eso no leen. yo creo No. que hay como en otro lugar está eso. En Argentina es un país que habitualmente se lee mucho. Las librerías de viejos siguen vendiendo. Sí. Siguen vendiendo. ¿Pero quién compra? Fíjate si compra. No sabés quién compra. Ah. Es como que se perdió. Es un ser invisible. Mira, hoy iba caminando en Martín García y me para un muchacho la segunda vez que me para, que trabaja en un Rappi en la bicicleta. Y me dice, ¿usted me puede dar había hablado conmigo, porque si yo quiero ser escritor, estoy leyendo, y si me dice, ¿no me da su celular? Sí, ¿cómo no? Digo, así nos juntamos y charlamos. Bueno, entonces él quiere ser escritor, escribe, hace cosas, pero trabaja en el Rappi. Trabaja en el Rappi, ¿viste? Ese tipo no lo vas a ver en el Politeama. Es decir, la traslación de la economía... Bueno, es se distinta va época. digamos, nosotros agarramos una época brillante en ese terreno, y luego está aquello, los españoles dicen lo siguiente, dicen, los hombres en la calle, los hombres en la calle en Argentina, dice, se van a acostar sobre un diario, dice, pero antes que eso, me decía un periodista allá, dice, antes que eso se lo han leído todo, dice, esos son los argentinos. Exacto. Dice, y hay tipos en la calle que yo conozco, Brasil y Perú,
que el tipo de la noche yo paso, lo saludo, está sentado ahí en su colchón con un libro. Sí, señor. Por supuesto. Les voy a pedir una pequeña pausa porque vamos a empezar a escuchar algunos saludos. Bueno, excelente. Por supuesto Muchas que gracias. es una maravilla que muchos amigos nos saluden. Este es el capítulo 500 bis del País y los Escritores. A ver quién envía saludos. Bueno, mi nombre es Daniel Fernández. Yo tuve el gusto de haber sido invitado por Edgardo Miller 2 veces ya a su programa presentando distintos libros. Y bueno, y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo, Edgardo, a los oyentes del programa y sobre todo agradecer por la enorme oportunidad que le da a los escritores para que puedan difundir su trabajo y por el bien que le hace con esto a la literatura en general. En general los autores no tienen tantos medios en los que realmente puedan dar a conocer lo que escriben. Y programas como el Edgardo, bueno, dan una posibilidad que pocas veces se dan. Así que 1000 gracias, un abrazo enorme para Edgardo y que sigan los éxitos. Abrazo grande. Daniel, me encantan tus palabras. Bueno, un poco de eso se trata este programa, 400 escritores, eso es el número que estimo. Como también quiero reconocer que el 500 podría ser 498 o 512, porque bueno, son 9 años, está todo catalogado, pero no sé si es correcto. Tenemos más saludos. A ver quién saluda ahora. Estimado Edgardo, te mando un gran saludo y un gran abrazo por tus 500 programas. La verdad que es un trabajo que has realizado permanentemente en defensa de la cultura y en defensa de la información. Habla de tu bonomía, de tu buena forma de trabajar y de ser. Un gran abrazo y que festejes muy lindo estos 500 programas. Soy Jorge Giorno, un amigo del alma. Gracias. Gracias, Jorge, te mando un abrazo. En cualquier momento venís a presentar tu libro aquí. Una maravilla, expresidente de SADE. Bueno, vamos con el último de este bloque. 500 programas, por 500 más, por 1000 más, por 2000 más, qué sé yo, por más. Adelante, Edgardo Miller, todo tuyo y a seguir esta trayectoria de éxito. Un saludo para vos y para toda tu vasta audiencia. Chau, y hasta cualquiera de los momentos. Inconfundible, mi querido amigo Gabriel Russo, con quien tengo amistad también como con Antonio, hace muchísimos años. Así que bueno, gracias a los que están saludando y gracias a los que están presentes. Si me dejas decir algo... Pero lo que quieras. La primera persona que te saludo, Daniel, decía que es importante el espacio para un escritor. Y para mí es algo muy valioso. Cuando vos escribís tu primer librito y vas ahí con timidez y que te reciban y que te lean y que te comenten, es súper importante. Estos espacios me parece que tienen una validez que va más allá de si tienen la gran cantidad de audiencia que puede tener una radio AM Mitre. Totalmente. ¿No? Yo siempre voy a recordar la generosidad de Cristina Mucci conmigo. Yo con mi primer librito la fui a ver y ella me hizo una nota. Te valida, ¿viste? Te convertís en alguien cuando alguien te entrevista. Es que de eso se trata y para eso este programa, además de esta radio, está en M830, en una M para que se escuche y en M570 para que se escuche, porque bueno, yo coincido con vos, y seguramente Antonio y Alejandro también. No sé si los programas donde hablan escritores, por más que uno lo haga coloquial, con música pop, no sé si es para todo el mundo, a todo el mundo le interesa. Lo importante es que estos nichos no se pierdan. Uh-huh. Y que vayan floreciendo distintos, que no son competencias, son complementos. Cristina hace muchísimos años, mira, en una época cuando la Fundación El Libro daba los premios a las coberturas, lo ganamos Olga Piña, Cristina Mucci y yo. Y te estoy hablando de 89 por esa época. Y ya hacía el programa ella. Bueno, estuvo muchos años. Sí, en el 7. Sí. En el 7. Bueno, ahora está en el canal de la ciudad. Sí. Pero bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa y entonces continuamos con la segunda parte de este capítulo 500 bis del País y los Escritores. Usted. So tall, and it makes me feel so small.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura, en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en derecho penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 54 00 23 45. Seguimos compartiendo este capítulo 500 bis del País y los Escritores. Realmente un programa bárbaro. Estamos compartiendo con Alejandro Tarruela, el doctor Antonio Las Heras, con Patricio Zunini, escritor, futuro compañero de Marea de Alejandro, hablando de muchos temas. Pero tenemos en línea a Graciela Baticuore, que se suma a este capítulo 500 bis. Graciela, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto. ¿Cómo estás, Edgardo? Muchas gracias por la invitación. Saludo también a la gente que está por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones, ¿no? También. Bueno, las felicitaciones por los 500 programas. Bueno, llegás al 500 bis. Este es el 500 bis. Muy bien. Así que seguramente vendrás en algún momento al estudio y haremos un programa completo con vos, como hacemos con todos los escritores. Con mucho gusto. Sí, justo me agarraron de viaje, estoy en Mar del Plata en este momento, así que bueno, por eso no pude estar, si no hubiera ido con mucho gusto personalmente. Bueno, nos hablamos con la productora. Graciela, estoy viendo la información que me han dado, que no lo he leído el libro, por supuesto, yo soy absolutamente honesto. Has publicado La Caracola. Sí, bueno. ¿Este es el último? No es el último, por eso me quedé pensando. Sí, ajá, porque yo estoy viendo una nota de Infobae donde dice Graciela Baticuore, el desarraigo más grande de los inmigrantes es despegarse de la lengua de origen. Qué maravilla ese título. Sí, bueno, La Caracola es parte de, digamos, una pequeña saga, podríamos decir, el último libro en donde reaparece esa cuestión que está ahí en lo que vos leíste, que es la cuestión de la inmigración y de la lengua, se llama Música Materna, que es un libro que salió en 2023, el anterior había sido La Caracola, y la anterior se llama Marea, ¿no? Es una novela anterior, y bueno, las tres de algún modo están relacionadas, aunque son tres novelas que se leen de manera independiente y que tienen bastante que ver con, digamos, si querés, con la temática de la inmigración. En el caso de La Caracola, es la historia de una mujer, digamos, joven, que empieza contando su historia y que va pasando, ¿no?, alrededor de distintas épocas de su vida, pero esa historia tiene, digamos, hay una memoria de origen que es la propia, que tiene que ver con la familia italiana, ¿no?, de la que ella es parte. Y bueno, y la última novela, que es Música Materna, precisamente, digamos, la relación pasa por ahí también, porque la que cuenta esa historia es la madre de Nina, que es la protagonista de La Caracola, y esa madre es una mujer italiana, analfabeta, que cuenta, digamos, que trae la memoria de toda su prole, podríamos decir, y de sus ancestros, y que va contando una historia muy típica, no solo de los italianos o las italianas, sino de muchos inmigrantes que hemos tenido en nuestro país,
En el caso de esta mujer, digamos, que es la protagonista de música, es una historia que va de la Italia de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo a la Argentina a la que ella llega, que es la Argentina del 48, la Argentina peronista, y va contando, ¿no? También con un presente activo, porque cuenta la historia para su hija, que es Nina, la protagonista de La Caracola, y es la historia, como digo, la historia propia, la historia de una mujer que viene de la Italia de la guerra, muy jovencita, con su madre, que se encuentra en Buenos Aires con su padre y su hermano que habían emigrado antes, escapando de la guerra, y de algún modo, bueno, esta temática, como te digo, está presente de distintas maneras en la novela, pero en esta última, ese título que vos leíste, que era para describir un poco el contexto de La Caracola, se hace un poco más palpable porque habla la madre, y la madre habla en una lengua, digamos, híbrida, podríamos decir, ¿no? La de una mujer que el desarraigo no pasa solo por haber emigrado y por la tierra, sino también porque bueno, tiene que digamos, que entrar en otra lengua y en otra idiosincrasia cultural también, ¿no? Sí, el desarraigo es notable y las familias, tanto italianas como españolas que han venido, las rusas que han venido a principios de siglo, lo sufrieron, y además es cierto, porque yo me crié en un barrio de italianos donde hablaban un poco, no sé, no era ni español, ni tampoco era italiano, no se les entendía absolutamente nada, y con los años, buscando los orígenes de mi familia, que son italianos, por supuesto, estando en Italia y viendo dónde vivían, y lo trasladé aquí a la República Argentina, y me imagino el dolor que es. Y años después sufrí el desarraigo de 2 hijos que se fueron a Italia, y que a uno le costó aprender el idioma y que extrañaba. Vos fíjate cómo deben extrañar un poco, que hay uno que hace 7 años me llama todos los días. Qué bárbaro. Y claro, todos los días hace 7 años. Hace 7 años este mes que él se fue a Italia, y todos los días me llama. Y me cuenta, y es como que él viviera conmigo. Che, qué buen tema que es, me encanta ese tema, porque es algo que pasó de largo, tal vez en la literatura, a pesar de que hay gente que ha escrito e investigado bastante sobre esto. Sí, bueno, como te digo, bueno, a mí me toca muy, muy en primera persona porque yo soy hija de italianos y de madre, o sea, soy primera generación, ¿no?, de argentinos dentro de mi familia. Mi mamá, mi papá y mis 4 abuelos eran italianos en este caso, pero aparte digamos, o sea que trabajé bastante con, digamos, una memoria familiar, ancestral, y de hecho, bueno, trabajé un poco con la voz de mi propia madre, ¿no? Pero jugando un poco también con la ficción, un poco, hace un rato escuchaba Patricio Zunini que hablaba, ¿no? Desde otro lugar, él hablaba de la cuestión de la verdad, ¿no? Y de por ahí cómo hablar de hechos que sí, que tienen un arraigo, ¿no?, en la realidad, y en el caso de él se refería a hechos más históricos, pero estos también son hechos históricos, y también en la vida de las mujeres de otras épocas, ¿no? Y cómo nos hablan hoy esas mujeres y qué nos puede mostrar ese pasado todavía, qué nos puede seguir contando, ¿no? Y bueno, yo trabajé con estas memorias orales, ¿no?, que estaban muy cerca mío, o sea, yo esas voces las escuchaba dentro de mi casa, y no era solo la de mi madre, sino la de mucha gente que conocí, que vivieron esas experiencias, así que era algo que siempre estaba, ¿no?, en mi oído. En La Caracola, en cambio, que es la novela anterior a esta última, un poco de la que te hablaba ahora un poquito más recién, ¿no?, de música materna, que tiene enfoco a la madre. En La Caracola está contada un poco esa historia desde la perspectiva de la hija, que también, de algún modo, como está de algún modo educada, invadida por esa voz familiar, esa voz, digamos, que la compromete, que la atraviesa, se encuentra también en la escuela, cuando va al colegio, cuando es chica, Nina, ¿no?, la protagonista de La Caracola, se encuentra en la escuela, en el colegio, con la necesidad de ir despegándose también y de crear su propia identidad dentro de esas compañeras que no todas tienen su misma historia. Entonces, la cuestión de la lengua y de cómo hablamos y de cómo nuestra identidad también está
nuestra identidad, digo, como sujetos, pero también en la literatura está atravesada por esas voces. Y bueno, ¿y qué es lo que recibimos, ¿no? ¿De qué estamos hechos? La lengua para mí siempre fue un tema, ¿no? Cuando lees, la literatura argentina aparece la figura del inmigrante, ¿no? O la inmigrante, sí. Y muchas veces está el estigma del cocoliche, para decirlo rápido, ¿no? Que es algo que a mí no me simpatiza tanto, porque me parece que siempre aparece precisamente como un estigma, y de hecho hay novelas, incluso históricas, novelas del siglo XIX, que son grandes novelas xenófobas, ¿no? de la época, y entonces el habla del inmigrante aparece devaluada. Lo que a mí me interesaba en estas novelas, sobre todo en la última, que es donde trabajé con la lengua, es al revés, ¿no? Como digamos, explorar y palpar cómo esas lenguas, con la fragilidad, con la vulnerabilidad que puede tener una inmigrante, ¿no? Pobre o digamos, de una condición social, como eran los inmigrantes que venían a nuestras tierras hace, qué sé yo, no sé, muchos años atrás, varias décadas atrás, que no eran inmigrantes que venían con grandes trabajos, sino que venían después de la guerra, es decir, venían sin trabajo venían. ¿No? Y para eso estaba el hotel de inmigrantes y realmente claro, la pasaban mal porque le contaban. Bueno, yo la verdad que es una maravilla lo que contás y me retrotrae a mi infancia. Yo me crié entre gente italiana y pasaba mucho tiempo con la hermana de mi viejo, que era hija de italianos como vos, y que tenía su gran amiga que no hablaba castellano, y todas las mañanas, en un acto de generosidad de mi tía, cuando yo estaba con ella, me llevaba, íbamos a tomar mate a la verdulería de ella. Ella, el marido era verdulero, un italiano también, Alfredo, que más o menos hablaba algo. Pero era maravilloso, yo estaba sentado ahí, no entendía nada, porque mi tía hablaba muy bien italiano, y esta mujer, doña Pancha, que era Francisca, por eso doña Pancha, lo único que hablaba era italiano. Y para mí era ahí, cuando yo fui por primera vez a Italia, y empecé a ver el idioma y darme cuenta de lo difícil que era, porque bueno, uno habla muy bien o habla regularmente bien el castellano, el español. Así que me encanta. Te mando un beso y te agradezco la participación. Estás invitada para cuando estés en Buenos Aires a que vengas a hacer un capítulo, a hablar de estos temas que son tan importantes y que nos forman parte de nuestra historia reciente, porque no es tan lejano tampoco. Sí, y no solo eso, sino que hay otros inmigrantes y otras mujeres inmigrantes hoy, y que en realidad las problemáticas o las cuestiones se repiten, ¿no? Solo que con otras culturas. Y lo interesante, agrego esto solo, es poder tocar en la literatura y palpar en la literatura que toda, digamos, aún en esa vulnerabilidad de la lengua a veces del inmigrante, hay una poética, ¿no? Y que la literatura lo puede contar, y que hay belleza también en esa aproximación. Así que bueno, esa fue la búsqueda. Te agradezco un montón, Edgardo, y te vuelvo a felicitar a vos y a tus oyentes también, que mantienen vivo este programa, ¿no? Sin oyente no hay radio. Claro. Muchas gracias, Graciela Baticuore. Un beso grande para vos. Gracias. Bien, una belleza esta mujer, hablando de un tema, bueno, que conocemos todos, ¿no? Te ha mencionado a vos, Patricio. Pero en realidad lo dijo Alejandro, todo lo que tiene que ver con la disquisición sobre la verdad. Pensaba en lo que decía ella y los libros de Antonio Dalmaceto. Claro. ¿No? Que es como la gran tradición de la literatura que mira la tierra prometida, ¿no? Bueno, pero creo que todos nosotros somos descendientes de inmigrantes. Antonio, sí, claro. Antonio, sí. Alejandro, sí. Patricio, somos todos descendientes, y a mí me parece un tema muy cercano. Yo hice 2 trabajos que fueron premiados en España, con eso, eran premios dotados, con eso empecé la construcción de mi casa, así que estaban bien dotados, sobre las corrientes inmigratorias gallegas en Argentina, no españolas, gallegas específicamente, y descubrí tantas cosas, y uno cuando bucea estos temas descubre tanto, porque la verdad que hay que tener tiempo y mucho espacio para investigar. No es un tema tan sencillo, si bien no es lejano. Estamos hablando de principios del siglo, fines del siglo XIX y del XX. Claro, ahí vino la emigración. Exacto. Nada más que dio grandes figuras, ¿no? Recordemos, ahora se me ocurre una en particular,
para que es Carlos Pellegrini, ¿no? Ujú. Hijo de un Pellegrini que ya había estado acá en la época de Rosas y llega a ser, y no puede ser presidente luego elegido porque era descendiente de italiano, todavía estaba ese prejuicio que había, ¿no? Sí, es muy importante, yo creo, el tema de las inmigraciones, porque además el gran valor nuestro, el gran valor nuestro es el mestizaje, ¿no? Es decir, aborigen, italiano-español básicamente. Ahora estoy trabajando en un tema donde toco el tema de los vascos en Entre Ríos. Y es impresionante, ¿no? La cosa. Cómo se propició. Urquiza propició mucho la avenida. Vinieron catalanes, vinieron vascos. Hay muchos centros vascos en Argentina, ¿eh? Sí. Muchos, Mucho Sí, más sí. de lo que uno piensa, ¿eh? No, y además los que están acá en Belgrano y Salta, hay gente que te dice, yo entré, pregunté el apellido tal, y que yo, el tipo que me atendía me dijo yo, esa es la gente que vino por tal parte, entró por el Uruguay. Sí, los tipos impresionantes. Taruela es italiano. No, es catalán. ¿Es catalán Taruela? Es Mira vos. catalán. Taruella. Claro. Mira vos, yo te soy italiano. No. Bueno. Es catalán sefard, un apellido que viene de los años 1000. De la Cataluña de Lleida, cruce entre la Cataluña francesa y la Cataluña española, ¿no? De Aviñón a Barcelona. Las Heras español, seguro, ahí no me equivoco. Sí, lo que pasa es que estaba pensando que si mi padre te hubiera escuchado hoy, él de Castilla la Vieja, de donde viene el castellano, que es el idioma que se habla exactamente oficialmente en España, sí. No existe el español. Exacto. Es castellano. Existe el castellano. Lo de español aparece por una desfiguración jurídica reciente en la Constitución española. Había que poner algún nombre y entonces, bueno, el idioma oficial de España es el español, porque si ponías el castellano, entonces los vascos decían yo hablo vascuense. Esto lo discutía tanto Juan Jacobo Bajarlía y todavía no figuraba eso en la Constitución española. Dice, catalán habla catalán, vasco habla vascuense, el castellano habla castellano. ¿Qué es esto del idioma español? No existe. No, igual que esto de los latinos, dice latino. El castellano viene de una región de, digamos, el latín viene de Italia, el castellano de Castilla. Claro, de Castilla la Vieja. Lógico, Claro, de ahí no es Claro, yo digo español, yo siempre digo castellano y me han corregido muchas veces porque para mí el idioma es castellano. Bueno, es quédate castellano. tranquilo que castellano. El que te corrige le explicas todo esto. Está bien. Un acuerdo jurídico en la Pero eso es Constitución un de drama España. de los Borbones, que es los Borbones son de origen francés. El Sí. tema español les interesa poco. Entonces pasa eso. Y lo mismo pasa con las corrientes colonizadoras de la cultura. Es decir, tú eres latino. No, yo soy argentino. Exacto. O lo Bueno. mismo, como decir, los americanos. Nosotros somos iba a tan decir americanos, somos tan americanos como el más americano. Somos americanos. Pero lógico, Claro. ¿cómo que esto, los americanos? ¿Qué es eso? Bueno, Bueno, pero es una deformación de querer pero es significar colonización por los cultural eso. norteamericanos. yo Claro. lo veo al revés. El problema es que los que también somos americanos aceptamos de que Sí, se refieren claro. a alguien que nació en los Estados Unidos, porque casualmente hasta donde yo aprendí en geografía, Canadá también es América del Por Norte. supuesto. Bien, pero no están diciendo americanos. Alaska también. No, están hablando de Estados Unidos. Entonces, Claro. cuando te dicen ellos los americanos, hay que decir, perdón, ¿vos dónde naciste? Argentina. Sos Lógico. americano, te Claro. explico. Y esto no además, sé si te quedó claro. lógico. Esto es Iberoamérica, Hispanoamérica. Sí, señor. Bueno, hasta un libro de Waldo Frank del año 1925-30 habla sobre América Hispana, se titula. Es un gran sociólogo norteamericano Sí, claro. amigo de Victoria Campos, estuvo acá Sí. con él, inclusive atribuían alguna relación personal de Victoria con él. Varias que tuvo Victoria. Claro, exactamente. Ahora yo le Una pregunté a mujer libre. Zunini sus orígenes, viejo. Me quedó. Y Claro, pero mirá, en inglés no es. No, te iba a decir, pensá si es alemán, si es ruso o si es italiano, ¿no? No, Por ese español. su Z y... Yo siempre digo que al apellido italiano le sacás la última vocal y te queda un apellido de la cole. Fíjate, Saccheri, le sacás la I, te queda Sacher. Zunini, te queda Zunin, ¿no?
se mezcla la cosa, es la mezcla total. A mí me da la idea que Zunin es italiano. No, por supuesto, pero hay muchos apellidos que nosotros lo dividimos como, bueno, italianos, españoles, qué sé yo, y en realidad es tan parecido. Cuando vos hablabas de tu apellido sefardí, y es español, pero bueno, los árabes tuvieron 1000 años, ¿no? 700, los judíos años. también, por Los eso judíos, sefardí. Claro. Exacto. Les voy a pedir un minuto porque tenemos más saludos. Qué bueno. Vamos a escuchar más saludos, por favor. Edgardo, querido, solo vos pudiste haber inventado un país para los escritores. Me queda más en la memoria ese programa que El País y los Escritores. Pero nos diste un lugar a todos. Y son 500 programas. O sea que nos diste mucho lugar. Y vamos a pelear desde ese lugar junto a vos y junto a otros que, como vos, tengan la audacia de llevar la bandera de recuperar lectores. Vamos a pelear porque se lean cada vez más libros. Que no sea que en el futuro los libros sean como cuando nos mostraban los papiros antes del invento de la imprenta. Un hombre que no lee libros no tiene belleza en el alma. No hay músculo que suplante la belleza del alma. No hay operación estética que suplante a la inteligencia. Y no hay ser humano que sea interesante si en su mente, en su corazón, no tiene historias para contar. Felicidades en estos 500 programas, Edgardo. Gracias, Luis Beldi, la verdad que una maravilla. Hemos tenido lindas reuniones cuando la SADE tenía bar, con Luis, con Antonio y con el Tata Joffre. Más saludos. Querido amigo Edgardo Miller, tanto Carlos Pierre como yo, el Sabragato, queremos felicitarte enfáticamente por estos 500 programas de la cultura y los escritores que llevas tan bien adelante. Nos das oportunidad a quienes, si bien podemos editar un libro, no tenemos difusión. Y lo que haces por los escritores, los que requerimos difusión, es algo impagable. Por muchos años más, mucha más cultura y escritores y mucho más Edgardo Miller. Felicitaciones. Muchas gracias. Verán que hago gesto porque bueno, estamos coordinando los saludos. No quiero que nadie se quede afuera. No tendrá música este programa, pero tiene muchas palabras. Seguimos escuchando los saludos. Gracias, El Sabragato. Hola, soy Osvaldo Menéndez y quiero felicitar al gran colega y amigo Edgardo Miller porque su programa cumple nada más y nada menos que el número 500 en su emisión. He tenido el orgullo de haber sido invitado cuando presenté mi libro Tanto que te amé, así que no podía estar ausente. Y te mando un fuerte abrazo, Edgardo, y por muchos años más en el aire. Felicitaciones. Gracias, Osvaldo Menéndez, periodista prestigioso de muchos años. Para Tarruela le va a interesar porque fue jefe de prensa de River y de Ramón Díaz. No sé, Ahí está Osvaldito Menéndez. Sí, Tenemos más saludos. Al País y los escritores, vamos por 500 programas más. Edgardo Miller, gran conductor, gran amigo y mejor persona. El mejor de los éxitos y reitero, desde Villa Gesell mando este mensaje por 500 programas más para ustedes. Un abrazo gigante, gigante, gigante. Carlos de Sábato de Villa Gesell, músico, conductor, un tipazo. Creo que queda uno, ¿no? El último saludo. A ver. Hola, soy Ricardo Filiguera, periodista. Quiero enviarle un fuerte saludo de corazón y de amistad a Edgardo Miller, un verdadero titán de la defensa de nuestra cultura, nuestra identidad y de los libros por sobre todas las cosas. Así que a Edgardo Miller, periodista de profesión, escritor y conductor, un fuerte abrazo. Ricardo Filiguera, periodista del diario Crónica, autor de
Jubileo, la trama secreta, un libro que está funcionando muy bien. Bueno, creo que llegó el final, si no me equivoco, señor operador, estamos en el cierre. Alejandro, espero que sigas viniendo como siempre, creo que has hecho 8 o 10 programas conmigo en este ciclo. Sos un tipo de la casa ya. Y sos mi amigo de aquella famosa nota de la contratapa de La Razón. Ah, cierto. Sí. Donde vos bautizaste que las charlas entre periodistas es una sola a lo largo de toda la vida, por etapas. Muy bueno. Exacto. Y bueno, esto es un encuentro de palabras, ¿no? Claro. Así que realmente por ese esfuerzo tuyo enorme y haber compartido un poco, felicitaciones y con la alegría de ser parte de ello. Muchas gracias. Patricio, bueno, la primera vez, pero tenés que venir a contarnos más de Divinsky, contarnos más de las biografías. Cuando quieras, la pasé súper bien y gracias por invitarme en el 500 bis. 500 bis, que es uno solo, 500 y 500 por bis. eso, querido amigo, tengo una primicia. Sigo con vos ese pensamiento, vamos por 500 más. Claro. Te doy una primicia, esta tarde firmé el contrato con Grupo Argentinidad, sale en diciembre mi nuevo libro, La Revolución Interior. Ah, qué buen título. El planteo es, todas las revoluciones externas ya las hicimos, con los resultados que están a la vista. Empecemos a hacer la revolución interior. Gracias. No hace falta decir que, bueno, es un permanente invitado a este programa, es un amigo de los que compartimos mucho tiempo y que difícilmente en la profesión alguien pueda decir de las nuevas generaciones, ¿no? 52 años sin un sí, sin un no, eso no tiene precio. Y de compartir los momentos buenos, los malos, los difíciles. Como tiene que ser. Pero siempre yendo con vocación a seguir creando más. Y haciendo cosas. Vamos por más. Leo, muchas gracias, un placer haber grabado estos capítulos con vos. Viviana del Río, que siempre está desde el primer momento, se nota su producción, ha sido un programa lleno de vitalidad, de frescura, como le gustó tanto a Fran Pesqueira. Creo que lo más importante de todos son ustedes. Yo soy un intermediario entre la noticia. La vedette son los entrevistados, lo que vale. El que modera, pero siempre hay que escuchar al invitado, que es el que viene a contar. Quiero agradecer también a toda la gente que participó del ciclo, no la voy a nombrar porque es larguísima la lista, a la emisora también, porque la emisora nos ha dado toda la comodidad, es un estudio muy lindo, donde uno puede trabajar muy cómodo, a las otras 2 radios donde se difunde y a otras radios que fue difundiéndose, que ya no están, porque este programa ha tenido un recorrido importante, ha salido hasta en radios de Jujuy, con la idea siempre de seguir creciendo. Muchísimas gracias y obviamente la semana próxima estará el 501. Mi nombre es Edgardo Miller, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.